Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hacer una práctica acerca del registro de ventas de un determinado mes, así como el desempeño de los trabajadores. Para eso, lo primero que hacemos es crear un nuevo libro en Excel. Una vez que lo tenemos creado, definimos los encabezados de la información que va a contener. Por ejemplo, el número del trabajador, el nombre del trabajador y el número de viajes vendidos. De tal manera que al colocar estos encabezados, podemos crear una serie de filas de acuerdo a los registros que nosotros vayamos a generar. Una de las características importantes al agrupar los datos en un formato de tabla es que podemos utilizar funciones predeterminadas. Lo primero que hacemos entonces al agregar la información es seleccionar este conjunto de datos que se denomina rango y posteriormente en las pestañas, en la pestaña de inicio, ubicamos el botón que dice dar formato como tabla. Ahí ustedes podrán elegir el estilo que más les guste. Una vez que lo hayan seleccionado, podemos observar que el número de trabajador se puede aplicar como una serie de relleno. Podemos dar doble clic en este botón para que se genere o bien arrastrarlos y elegir de esta opción serie de relleno. Una vez que ya tenemos los datos, es importante colocar y usar imágenes. En este caso, la imagen que está insertada fue extraída de Internet. Como ustedes saben, al ingresar a una página de Internet buscamos algún repositorio gratuito. Por ejemplo, yo utilizo pixabay.com. Al entrar a esta página busqué la palabra que tenía que ver con la práctica que estoy realizando, elegí una y puedo observar que del lado derecho aparecen sus derechos de autor. Es decir, gratis para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. Por tanto, puedo utilizar la imagen sin ningún problema. Al insertarla en nuestra práctica, podemos observar que se hace una combinación y centrado de celdas para poder utilizar y escribir el texto de acuerdo a la empresa que estamos representando. En cuanto a la fecha, recuerden que podemos utilizar una función para que cada vez que abramos este libro se actualice. Ustedes sabrán que esta función es la función de hoy. Posteriormente vamos a crear una nueva hoja, pero no olvidando que a las hojas les podemos cambiar el nombre dando clic derecho sobre ellas y elegir la opción de cambiar nombre. Con esto podemos cambiar de hoja 1 a datos de los trabajadores. En la hoja número 2 vamos a llamarla desempeño de los trabajadores y en esta hoja vamos nuevamente a asignar la imagen, agregar el texto de la empresa, agregar una combinación de celdas que se llame registro de ventas del mes de febrero, elegir nuevamente los campos que vamos a ocupar para mostrar. Ahora bien, nosotros tenemos el número de trabajador y el número de trabajador en la práctica les mencionaba que se puede hacer a través de una lista. Esa lista se hace a través de una celda de validación, es decir, damos clic en la celda y posteriormente vamos a dar clic en la pestaña de datos. En datos elegimos la opción que dice validación de datos. Aquí está, validación de datos y en validación de datos en configuración elegimos lista y en el origen ustedes pueden determinarlo. En mi caso particular creé una tercera hoja que se llama datos. Aquí puse los números de trabajadores ordenados del menor al mayor. Los seleccionamos en origen y damos clic en aceptar. Pero antes de dar clic en aceptar, nos aseguramos de configurar los mensajes de entrada y el mensaje de error. En este caso, el estilo que estoy ocupando es de tener en el título error y en el mensaje no existe este número de trabajador. Elige uno de la lista propuesta. Ustedes pueden variar este mensaje de acuerdo a su propio estilo de redacción. Damos clic en aceptar y podemos identificar que aquí el usuario va a poder elegir cualquiera de los números de trabajadores que existen en la hoja que habíamos designado como datos de los trabajadores. Ahora bien, respecto al nombre del trabajador y al número de ventas podemos utilizar una función. En mi caso estoy utilizando la función de buscar B, donde le estamos definiendo que el valor buscado es el número de trabajador, la matriz a buscar es en la tabla 1 donde se encuentra la hoja de datos de trabajadores, el indicador en columnas en mi caso sería el 2 porque es la segunda columna que se selecciona a partir del dato buscado. Finalmente, el ordenado que define que si es una coincidencia exacta, entonces va a poner la palabra falso y si no, entonces una coincidencia con verdadero.
Lo ideal en este caso es que la coincidencia sea exacta. Por eso es que ponemos aquí la palabra falso. Damos Enter y automáticamente nos arroja los resultados. Y lo mismo pasa con esto. De hecho, vamos a hacerlo para que ustedes puedan ver y recordar cómo se aplica esta función. Escribimos igual, buscar, en este caso buscar B. El valor buscado es el número del trabajador. Lo vamos a buscar en la tabla 1 donde están los trabajadores, indicando que se selecciona solamente los datos, no los encabezados. Una vez que los seleccionamos, sigue el indicador de la columna, es decir, queremos que ahora nos regrese el número de viajes. Por lo tanto, contamos el número de columnas seleccionadas, 1, 2 y 3. El indicador que queremos que nos regrese entonces es 3. Posteriormente vamos a colocar si queremos que sea la coincidencia aproximada o exacta. Reitero, vamos a elegir la que sea exacta. Cerramos el paréntesis y damos Enter. Y así podemos observar que ya tenemos el número de ventas. Esto va a cambiar de acuerdo al número de trabajadores. Ahora bien, vamos a crear esta nueva celda que se llame desempeño, donde resaltemos que el número de ventas va a corresponder a ese desempeño. Ahora lo que vamos a hacer es la gráfica. Pero antes de entrar a la gráfica, ustedes podrán observar en las imágenes que en algunas ocasiones quitamos estas líneas que aparecen en esta cuadrícula. Recuerden que eso pueden hacerlo en vista. En vista ustedes pueden quitar las líneas de cuadrícula, los encabezados, las barras de fórmula e incluso con este botón ustedes pueden ocultar la cinta de opciones. Mi recomendación en este momento es dejarlo visual hasta que hayamos terminado y ya que hayan terminado, bueno, ahora sí ya podrán ocultar todo lo que quieran, pero en este momento dejamos visual todas estas características. Vamos a iniciar con la creación de nuestra gráfica. Para eso nosotros vamos a diseñar determinados colores que nos permitan saber cuál es la escala de desempeño que vamos a considerar. En mi hoja de datos he creado las escalas de desempeño de tal manera que vamos a colocar en color rojo muy mal, mal, regular, bueno, muy bueno. Ahora, si nosotros queremos ubicar 5 escalas, quiere decir que esas 5 escalas van a tomar en consideración que son el 100%. Por eso es que ese 100% se divide entre 5. Podemos observar que cada una de estas escalas le correspondería un 20%. Por eso es que he determinado estas escalas. Pero si ustedes fueran solamente a poner 4 niveles o 4 escalas de desempeño, entonces les correspondería 25, 25, 25 y 25. Espero haberme explicado de cómo generamos esta escala de desempeño. El valor que nosotros tenemos aquí indicado como desempeño significa que este valor es el mismo que nosotros estamos considerando de acuerdo al número de trabajador en la hoja de los trabajadores, de tal manera que vamos a generar nuestra primera gráfica considerando esta escala de desempeño. Vamos entonces a nuestra hoja, vamos a ir a donde dice insertar y en insertar vamos a elegir en los gráficos el que dice anillo. Una vez que lo seleccionamos vamos a mover este espacio donde va a aparecer la gráfica, lo ajustamos en cuanto al tamaño y medidas para que se pueda observar con claridad. Vamos a dar clic derecho para elegir la opción que dice seleccionar datos. En seleccionar datos vamos a dar clic donde dice agregar. En agregar nos va a pedir el nombre de la serie y los valores. Entonces vamos a ir a donde dice datos y en nombre de la serie elegimos escalas de desempeño y en los valores vamos a elegir estos valores, incluyendo el 100%. Damos clic en aceptar. Ya tenemos nuestra primera escala y damos clic nuevamente en aceptar. Aquí podemos observar que nos aparecen diferentes diseños. En este momento no los vamos a elegir, solamente vamos a quitar el título o bien podemos incluso ya colocarlo, pero lo vamos a colocar al final. De momento lo quitamos y quitamos también nuestras etiquetas para observar que esta es nuestra gráfica. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es hacer una gráfica de tipo velocímetro para poder indicar cuál es el nivel de desempeño de cada uno de los trabajadores en la empresa. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es girar esta parte hacia la parte inferior y estas secciones hacia la parte superior.
Para eso vamos a dar aquí doble clic para indicar nuestros formatos del área de gráfico. En el área de gráfico vamos a elegir la opción que dice la serie escalas de desempeño. Y en la serie escalas de desempeño vamos a ver que nos pide un ángulo. En el ángulo ustedes pueden seguir probando hasta que siga dando la vuelta. Mi recomendación para esta prueba es que sea de 270. Al darle clic podemos observar que ya se muestran de este lado estos sectores. En el ángulo que está en color verde, en este caso esta sección, vamos únicamente a colocarla en el borde y en el relleno sin relleno. Es decir, elegimos la opción que dice sin relleno y en la línea también elegimos sin línea para simular este espacio como que ya no existe y ya solamente nos queda en la parte superior. Ahora bien, de acuerdo a los datos que habíamos elegido, vamos a empezar de izquierda a derecha, desde el aspecto malo hasta el aspecto muy bueno. De tal manera que seleccionamos el primer sector y vamos a colocarlo, por ejemplo, con rojo. El segundo sector se puede quedar en naranja, el siguiente puede ser un color amarillo, el siguiente puede ser un color verde, y el siguiente o último un color verde más oscuro. Y entonces ya tenemos una escala que va desde lo que es muy malo hasta el sector que dice muy bueno. Con esto tenemos ya la primera parte porque podemos indicar cuáles son estos sectores. ¿Cómo vamos a poder hacerlo para agregar las etiquetas? De tal manera que en esta parte vamos a colocar nuestra primera etiqueta. Damos clic en insertar y vamos a agregar la opción que dice texto, cuadro de texto. La elegimos y aquí en lugar de escribir vamos a dar clic en la barra de fórmulas que está aquí en la parte superior y vamos a elegir la primera escala. En este caso sería muy mal. Damos enter. ¿Para qué? Para que esta se quede obteniendo ese valor de esa celda referenciada. Vemos aquí que ya se observa este texto. Podemos seguir agregando más escalas, en este caso indicándolos con el cuadro de texto. Pero es importante que al seleccionar el cuadro coloquen en la barra de fórmulas igual y nuevamente se van con el siguiente y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de agregar estas escalas? La idea es que si ustedes cambian a que la escala ya no sea mal y que ahora sea, por ejemplo, mal rendimiento, automáticamente en su gráfica se pueda cambiar esta etiqueta. ¿Ya vieron? Sin necesidad de estar actualizando nuevamente el texto. Por eso es que esta celda debe estar referenciada. Perdón, este cuadro de texto, vean, incluso aquí dice cuadro de texto, debe estar referenciada al valor que nosotros queremos llamar de acuerdo a nuestra escala de desempeño. Muy bien, y así es como continuamos colocando estas etiquetas. Hay otras etiquetas que no necesariamente tienen un valor referenciado, de hecho se pueden ocupar con un texto normal. En este caso, por ejemplo, no estoy haciendo referencia a nada, solo colocando una etiqueta que dice desempeño del trabajador, pero hay otras que sí podemos agregar para que tengan una celda referenciada. Vamos a agregar nuevamente otro cuadro de texto. Al insertarlo, ahora vamos a colocar en la barra de fórmulas el símbolo de igual para agregar el nombre del trabajador. Damos Enter y automáticamente vemos que en este cuadro de texto va a aparecer el nombre del trabajador. Y eso va a ir cambiando de acuerdo al desempeño que ustedes vayan generando. Por ejemplo, si ustedes aquí cambian ese nombre de trabajador, aquí observamos que también va a ir cambiando. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Un indicador o en este caso un puntero para saber en qué rango se encuentra de esta gráfica. Vamos entonces a insertar una nueva gráfica sobre esta misma. Entonces damos un clic derecho para elegir la opción de seleccionar datos. Nuevamente damos clic en agregar y ahora en el nombre de la serie vamos a agregar que se trata de un puntero y en los valores vamos nuevamente a seleccionar estos valores. ¿Cómo se obtienen? Bueno, lo primero es el ancho del puntero, que nosotros podemos indicar que sea un 3. En el antes quiere decir que nosotros vamos a hacer una operación en la cual colocamos el símbolo de igual, el desempeño menos el puntero sobre 2 nos va a dar este resultado. El restante hacemos la suma de las escalas, que en este caso son estas, menos el antes, que es este valor, menos el puntero, que es este.
Damos clic en aceptar y ahora observamos que ya tenemos una nueva gráfica. Al observar esta gráfica vamos a dar clic en aceptar. Es importante